momento con un diálogo con el secretario general de Comunicación de la Presidencia de la República, el licenciado Gabriel Arroba, periodista guayaquileño con larga trayectoria, fundamentalmente en radio, tiene 41 años, amplia experiencia en los ámbitos de comunicación, marketing y gestión empresarial. Gabriel Arroba salió a las cámaras y los micrófonos a denunciar la profusión de fake news o noticias falsas que estarían generándose, según dijo inicialmente, fundamentalmente en México, Venezuela y también desde dentro del país. El día de ayer el presidente Moreno reiteró este tema en respuesta a un comentario del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que hablaba en el sentido de que Ecuador o ponía a Ecuador como ejemplo de las consecuencias que traería el coronavirus si no se tomaban las medidas restrictivas como hizo en su país, señalando que si se quería ver la situación y la gravedad del coronavirus había que buscar en Google Ecuador y mirar los videos. Esto provocó la reacción del presidente de la República, que en un tuit también dirigido a sus colegas hizo un llamado a no hacerse eco de noticias falsas sobre el coronavirus. Bienvenido, Gabriel. ¿Cuáles son tus observaciones sobre este tema de las noticias falsas? ¿Cómo se están dando? ¿Qué daño está haciendo a Ecuador en el marco de esta emergencia? Gustavo, buenos días a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos. Un saludo a toda la gente de la SUAY. Sí, definitivamente las noticias falsas están haciendo muchísimo daño. Ya Ecuador, sobre todo Guayaquil, que es la ciudad más afectada, ya están viviendo momentos difíciles. Ya se está pasando por una situación dura y se está haciendo todos los esfuerzos por salir adelante y lograr superar este momento. Y bueno, y sobre todo, la gente hay personas, muchas personas que están viviendo momentos muy duros, perdiendo a seres queridos. Y los que están pues con los efectos y con los síntomas más fuertes de esta enfermedad, pues también están pasando momentos muy difíciles. Las noticias falsas lo que hacen es generar o crear un ambiente que exagera las cosas o crea ambientes falsos. Yo le quiero comentar y dar unos ejemplos. En Guayaquil la situación es grave, pero con las noticias falsas lo que se busca es crear caos y poner a la gente nerviosa y buscar efectos claros. Se entendería por los indicios que tenemos que es con fines políticos. Le doy un ejemplo sencillo. En días anteriores, en un barrio de Guayaquil, una familia reclamó porque había habido un retraso en el retiro del cadáver de un familiar de ellos que lamentablemente había fallecido. Esa familia salió y quemó unas llantas en la esquina de su casa. Quemó llantas. Las personas que se encargan de las noticias falsas cogieron esas imágenes y dijeron que en Guayaquil se estaban quemando cadáveres, cosa que es muy diferente. En otro caso, una familia sacó un mueble y cogió ropa, parece que de algún familiar que había estado o había contraído la enfermedad, y lo puso en la calle y quemó el mueble con la ropa. La gente que hace noticias falsas cogió esa imagen y dijo que se estaba quemando otro cadáver. Y comenzaron a crear la historia falsa de que aquí la gente estaba quemando los cadáveres en la calle, lo cual es totalmente falso. Otra historia también falsa es de que estos grupos que se encargan de crear noticias falsas, por ejemplo, tomaron imágenes de México, en donde en México se estaban cavando unas fosas comunes en meses anteriores, o hace 2 años creo que fue, y cogieron esas imágenes y dijeron que eran las fosas comunes de Guayaquil, lo cual es totalmente falso. Y así también hubo otra noticia falsa que era muy, muy preocupante, que dijeron que vayan a un banco específico a cobrar todo el mundo un bono.
Se sabe que el gobierno, eso era falso, se sabe que el gobierno ha hecho un bono, pero específicamente para personas de alta vulnerabilidad, y ya se está entregando. Licenciado, es un bono de $60. Pero lo que buscaba, ¿qué es lo que ha buscado la gente que se dedica a las noticias falsas? En el caso del bono era causar caos en los bancos. En el caso de, por ejemplo, cuando dijeron que no había alimentos, que ya no había alimentos, que salga la gente a las calles, buscaban que la gente salga a las calles de forma caótica y causar una revuelta social en la ciudad de Guayaquil. Licenciado, entonces, lo que vemos aquí es que estos no son memes, estos no son bromas de una persona, no sé estos son grupos organizados que tienen infraestructura a nivel internacional y que están buscando generar el caos en Guayaquil. Sí, licenciado Arroba, precisamente hacia allá iba mi inquietud. El día de ayer, en horas de la noche, le pudimos escuchar a la ministra María Paula Romo afirmando que habían grupos organizados y dijo claramente que se trataba de grupos de apoyo al expresidente de la República, Rafael Correa. Ella comentó sobre lo público que hizo en torno a algunas disposiciones que a través de estos grupos se estaban recibiendo precisamente para llevar a cabo este tipo de situaciones como las que usted acaba de manifestar, entre ellas la creación y la divulgación de noticias falsas. Ustedes han demostrado de alguna manera, están convencidos que hay esta clara intencionalidad política de generar caos en medio de este caos y de esta situación ya dolorosa que está viviendo el país. Mire, definitivamente lo que yo le puedo afirmar es, son grupos políticos organizados, eso está confirmado. Su intencionalidad es generar caos, está confirmado. Ya le digo que hemos detectado primero, hubo un intento de causar caos en las instituciones financieras con el tema de mentir y decirle que todo el mundo que se acerque a los bancos a cobrar un bono que existe, hay un bono que existe, pero que está destinado solo para las personas más vulnerables del país. Ya, entonces hay otro intento que fue volcar a la gente para caotizar los mercados y supermercados. Son bien pensadas en busca del caos. Y entonces ahí hay otra confirmación, están buscando generar el caos en las calles del Ecuador. ¿Ya? Y la otra es que están buscando desestabilizar al gobierno nacional. La verdad es que en estos momentos de crisis, en mi posición de secretario de Comunicación, sí se me hace duro tener que estar hablando de estos temas cuando tenemos muchos otros temas de que hablar mucho más importantes, y que tengo a mi equipo trabajando 100% en llevar información a la ciudadanía, llevar información importante para poder sobrellevar este momento duro que estamos viviendo. Pero si no aclaramos las noticias falsas, podríamos tener caos. Nosotros, desde el gobierno nacional, se logró aclarar el tema de que no había falta de alimentos, de que se ha logrado ir aclarando todas las cosas, pero la arremetida es grande. 50% de las noticias falsas vienen desde México, un 30% de Ecuador, y el resto se dividen entre algunos países. Se han detectado cuentas en Venezuela, en Cuba, y esto es grave. Miren lo que pasó ayer con el presidente Bukele. El presidente Bukele se hace eco de noticias falsas. Él lo dice en su Twitter. Pongan en Twitter videos de Ecuador. Claro, en Twitter es donde existe la mayor cantidad de troles. Recordemos que Twitter es la red social que menos utilizan los ecuatorianos, la que más se utiliza es Facebook. Ahora, Gabriel, el hecho de Twitter que es la que menos se utiliza, y ahí nosotros sabemos y se ha detectado que hay gran cantidad de cuentas falsas generando noticias falsas. Entonces, ya que un presidente a ver si no sé si haya caído también en el error de las noticias falsas, y algunos. La pregunta, Gabriel, va en el sentido de que si se menciona como fuente posible del origen de estas noticias falsas, Venezuela, Cuba, México y el propio Ecuador, esto lleva a evidentes conjeturas. Más allá de las conjeturas, ¿alguna relación un tanto más firme se ha podido establecer en el sentido de que estas noticias falsas podría estar generando el correísmo? De México de hace algunos años atrás. Poco a poco se ha ido aclarando las noticias falsas que han tenido hasta repercusión internacional. Y ustedes, respondiendo a esa pregunta, vean
yo no le puedo decir porque tenemos que tener todas las pruebas, pero un amigo en una entrevista me decía, si grana como pato y camina como pato, si ustedes vean nomás las redes sociales y vean qué grupo político es el que más hace eco de las noticias falsas. Es lamentable que estemos en eso en este momento porque aquí nadie va a ganar votos, aquí lo que se va a hacer es perder vidas, por eso hay que unirnos para todo ese dinero que tienen para generar noticias falsas, deberían dedicarlo a cuidar a la población o ayudar a la población, o donarlo en canastas de alimentos que son tan necesarias en estos momentos, mascarillas. Pero bueno, la verdad es que es indignante. Sí, es indignante. Gabriel, hablando justamente de noticias falsas, hay dos noticias que circularon el día de ayer, lo hicieron en altas horas de la noche, y son noticias que por sus características nos llevan ya a despertar ese sexto sentido, y es necesario confirmarlas. Las vamos a exhibir en pantalla, lo ponemos en tu conocimiento. La una es cita a un medio de comunicación que no lo ubicamos, dice C6 Televisión, y señala el texto Catalina Andramuño, la mujer que hace 15 días renunció al Ministerio de Salud denunciando que el Estado no contaba con los recursos suficientes para enfrentar la pandemia, ha sido nombrada como directora distrital encargada de salud en el distrito 09D09 Tarqui de la zona 8 y exhibe la foto de la ex ministra. Y otra noticia que nos llama la atención, que quisiéramos también confirmación, saber si se trata de fake news o no. Esta tiene el logo de El Noticiero TC. Dice el exdirector general del IES, Miguel Ángel Lojes, buscado por la policía debido al caso de la compra de insumos médicos con sobreprecios durante esta crisis. ¿Las noticias a las que nos hacemos referencia son reales o no? La primera la pude revisar, investigar, y la exministra no está de directora zonal, y el caso de el otro señor tendría que revisar bien, pero tengo entendido que la fiscalía se está actuando en ese caso, pero tendría que confirmarle la otra parte, no sé si es que está siendo buscado por la policía. Eso se lo confirmo hoy día, pero ahí sí hay una acción de la fiscalía, ¿no? Licenciado Arroba, en otro tema que también ha sido criticado, cuestionado a nivel nacional, son ciertos videos con características promocionales del vicepresidente de la República. Él ha afirmado que no son productos que han salido de la vicepresidencia, pero ustedes, ¿cómo están controlando que este tipo de situaciones se den? ¿Quién hace estos videos? ¿Quién los difunde? Bueno, usted sabe que en las redes sociales todo el mundo es un productor, ¿no? Todas las personas pueden hacer subir los videos que deseen. Entonces, en ese caso, había un video de una canción que tenía un tinte político que no era ni oficial ni de la vicepresidencia. El vicepresidente no tenía conocimiento de esto. Los equipos de comunicación han estado ubicando a esas personas para que eviten hacer esto. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero el vicepresidente está trabajando visitando hospitales, albergues, confirmando que los médicos tengan materiales, que los hospitales estén equipados. Eso lo ha determinado, eso le ha encargado el presidente de la República como director del COE, pero no hay ninguna campaña, y campañas así externas que no nos competen a nosotros, porque nosotros no lo hemos hecho. Igual por pedido del vicepresidente se está llamando y ubicando esas cuentas para que eliminen esos contenidos, porque la orden del vicepresidente es que trabajemos en evitar este tipo de cosas. Mire, yo ese video de la campaña que lo vi, me imagino que alguien lo hizo con buena intención, ¿no? Pero no es el momento, y más allá de que sea buena intención, por más buena intención que tenga la persona, no es el momento, y así nos ha indicado el vicepresidente de la República. Y cuando detectamos este tipo de videos, nos contactamos con
con las personas, tratamos de contactarnos. Ustedes saben que hay ocasiones que es difícil en el mundo digital porque a veces son compartidos y no se llega a la fuente, pero sí hemos logrado llegar a algunas fuentes y pedirles por favor que por delicadeza eso no debería estar al aire, y se los ha ido bajando. Algunos temas que parecieran promoción, pero no son de la autoría de la vicepresidencia ni del gobierno nacional. Son personas que lo hacen. Para culminar sobre este tema, Gabriel, tú habías dicho que todos los ecuatorianos son productores ahora, pero no solamente en audio, en video, están los famosos retweets o las proyecciones que se hacen de mensajes en las diferentes redes sociales. Muchas de ellas se las toman por un hecho, se las difunde masivamente. ¿Cuáles son los lineamientos a seguir? Hay que reconocer también que el gobierno ha cometido graves errores de comunicación. Allí está la propia secuela que dejó la ministra Andramuño, generando expectativas de que para la semana pasada tendríamos 2 millones de pruebas PCR en el país, situación que luego el propio gobierno tuvo que desmentirlo, o expectativas que se abrieron en el IES ante nueva tecnología de Huawei, de imágenes que se iban a utilizar para la confirmación muy rápida de casos de coronavirus, tema que también tuvo que ser desmentido y dejado de lado, pues no se compadecía con la realidad. ¿Qué lineamientos sugiere el gobierno a seguir para poder, como internautas, como seguidores de cualquiera de las cuentas sociales, también como oyentes o televidentes, poder filtrar las noticias, falsas, las fake news, de lo que son noticias que están más ajustadas a la verdad? A ver, el gobierno está dedicado, el gobierno en sus cuentas oficiales informa y comunica todas las versiones oficiales, y se le pide a la ciudadanía que se guíe por ahí o por los medios de comunicación serios y que ustedes ya conocen como oyentes. Ejemplo, Ondas Azuayas, tantos años la tienen oyendo y saben que ahí la información es seria, contrastada y verificada. Les pedimos que se informen por esos canales. Pero lo que sí les pedimos es que eviten, por ejemplo, esas cadenas de WhatsApp. Les llega un mensaje y lo comparten. Normalmente no tienen un nombre de autor, no especifican fecha. Le doy un ejemplo. El WhatsApp de que cierren sus ventanas, que una avioneta hoy de noche va a pasar fumigando, ya ha dado vueltas unas 5 veces en este mes y la gente sigue creyendo. Y se lo ha aclarado, y las personas todavía siguen creyendo porque todavía tienen esa costumbre de compartir todo lo que les llega. Y esto, un pequeño paréntesis, normalmente las personas, ya digamos que crecimos leyendo el periódico, confiamos mucho en la palabra. Entonces cuando vemos algo escrito le damos credibilidad, pero ya el mundo cambió, ya la palabra escrita con las redes sociales y las nuevas tecnologías ya no es pues lo que era antes. Antes, si uno lo leía en un periódico o una revista, es porque era contrastado, verificado, era una noticia que había un trabajo periodístico detrás. Ahora en el Facebook o en el Instagram o en el Twitter o en el WhatsApp, cualquiera escribe sin verificar, entonces la palabra escrita ya no está muy fuerte y tiene esa credibilidad como antes. Las generaciones anteriores, como digamos la mía y algunas mayores, creen mucho en la palabra, por eso es que cuando les llega algo escrito lo sienten como real. Y sí, un mensaje a decirles que no siempre es así, que tengan mucho cuidado. Uh-huh. Y en el caso el otro caso que me comentabas del anuncio de las 2 millones de pruebas, fue un anuncio que se hizo en la anterior administración del Ministerio de Salud. Cuando llegó el nuevo ministro, fue a buscar los procesos de contratación y lamentablemente se encontró con que no había ningún proceso. Se entendería que hubo un error porque hubo una donación de 2 millones, a lo mejor confundieron la donación de 2 millones que era para comprar insumos médicos y todo, a lo mejor se entendió como 2 millones de pruebas. Fue lamentable, se ha aclarado, pero en todo caso lo más importante ahí es aclarar a la ciudadanía que tenemos reactivos suficientes. En estos días han llegado más, están por llegar 100.000 más, se están adquiriendo pruebas rápidas.
Entonces, ahora, licenciado la idea, Arroba, digamos, licenciado lo que se está Arroba, haciendo es si bien equipando hemos hablado de las noticias falsas, de los videos, de las fake news, sobre todo en lo que respecta a la situación de Guayaquil, mucha de esa información también es real. Los videos de el aparecimiento de cuerpos en distintos lugares públicos de la ciudad de Guayaquil, esta tardanza indolente para retirar los cuerpos de los hogares, toda esa información es real y esto ha generado también una preocupación en los ciudadanos al decir el gobierno no nos está diciendo toda la verdad, el gobierno nos está escondiendo información. ¿Cuál es la respuesta que tienen ustedes frente a esto? Dicen, no hay pruebas, no tenemos datos certeros. ¿Qué es lo que está pasando en el país y cómo responde el gobierno en materia de comunicación para darle una respuesta precisamente certera a la gente que siente que está siendo de alguna manera engañada o que no está recibiendo toda la información por parte del gobierno, y eso quizás es lo que le lleva a buscar información en otras fuentes? Ya, ahí sí le quería aclarar. Y algo que yo sí he leído en algunos medios de comunicación y algunos periodistas, tienen los calificativos como el que usted acaba de decir, gobierno indolente. Y yo le voy a... Sí es difícil recibir calificativos como ese, porque le quiero contar qué es lo que está pasando en Guayaquil, y no es el Ecuador entero. En el Ecuador entero la situación es muy diferente a lo que pasa en Guayaquil. No es todo el país. El problema está grave, está focalizado en Guayaquil. Quizás porque Guayaquil tenía época de vacaciones y muchos de esos viajeros que estaban en Europa, que estaban en Estados Unidos o que estaban en cualquier parte del mundo, comenzaron a regresar. Y muchos migrantes, aprovechando que son las vacaciones en Ecuador, venían para las vacaciones en Guayaquil. La sierra estaba en régimen clases. Entonces tenía una realidad diferente en cuanto a ingreso de extranjeros o ingreso de migrantes o salida y regreso de personas que estaban en vacaciones, y eso aceleró la curva del contagio. Ya, pero cuando usted dice, por ejemplo, gobierno indolente, yo le quiero explicar cuál es el problema con el tema lamentable de la demora en recoger o levantar cadáveres. Resulta que las funerarias que normalmente daban el servicio en los casos que no eran coronavirus, sino los casos normales, también tienen problemas. Usted no está en Guayaquil, pero en Guayaquil hay mucho contagio, entonces hay muchas personas en cuarentena. Si usted ve los noticieros de los canales grandes de televisión, muchos ya no emiten en la mañana porque su personal también está en cuarentena. Entonces lo mismo sucede en todos lados. En la policía, en los médicos, en los canales de televisión, hay mucho personal que está en cuarentena. Entonces, las funerarias están casi al 30% de su capacidad. Algunos ya no están saliendo a dar el servicio a los servicios exequiales. Entonces, a las lamentables muertes por COVID se están sumando las muertes normales y naturales que siempre se han dado por otras causas que no se pueden atender. Entonces no es indolencia, son los efectos de un virus y una pandemia mundial que nadie en el mundo estuvo preparado para aguantar. Esta situación se está viviendo en todos los países donde ha golpeado la pandemia. Entonces no es indolencia, es la situación derivada de un virus que ni siquiera tiene cura, ni siquiera tiene vacuna, un virus nuevo. Entonces, ¿qué se ha hecho? El presidente de la República creó el cuerpo de tarea conjunto, ¿verdad?, para poder solucionar este inconveniente. Y está a la cabeza Jorge Guate, está encargado. Ya hay camiones militares, carros de policía de la CTE. Hoy día tengo entendido que se iba a conseguir más vehículos para poder hacer esto y hacerlo el Estado, ya que la empresa privada con las funerarias no puede cubrir lo que normalmente se cubría. Entonces, eso es lo que está pasando. Se ha conseguido un cementerio para poder dar digna sepultura con entierros unipersonales, y se están facilitando los trámites para poder acelerar los trámites de defunción. Todo esto, lo que le estoy conversando, es bastante duro, es bastante difícil contarlo, pero estamos hablando de vidas perdidas, pero así se está trabajando. No dos es que cosas un día llegó para el gobierno y dijo, no voy a recoger. No, para finalizar, Gabriel, dos cosas. Lo primero,
Se informó hace aproximadamente una semana que tú eras una de las personas afectadas por el coronavirus. Quisiéramos una confirmación en ese sentido, y si es que es así, nuestra solidaridad, y esperemos que lo que estamos viendo sea parte de una evolución positiva sobre este contagio. Y lo otro, y con esto finalizamos, es resaltar que en el estado de excepción no se ha restringido por parte del gobierno, que podría haberlo hecho, la libertad de expresión. Quisiéramos aquí un juicio de valor sobre el comportamiento de los medios de comunicación en el país, pues se ha dejado en sus manos, más bien en el marco de la responsabilidad y la ética, el manejo de la información en cada medio. Sí, la libertad de expresión es una de las fortalezas más grandes que tiene una sociedad, y este gobierno así lo entiende. Agradecemos el apoyo de los medios de comunicación, porque sí, la verdad que han hecho un muy buen trabajo en informar a la ciudadanía, en ocasiones críticos con el gobierno, pero es parte de la libertad de expresión. Nosotros asumimos y recogemos todas las críticas y las tomamos como un insumo para poder mejorar, y así se está trabajando. Sí, yo estoy positivo en coronavirus, soy un paciente asintomático, ya cumplí los 14 o 15 días de cuarentena. Ayer me hice la prueba para ver si ya tengo negativo y poder volver con mi equipo de trabajo, porque tengo que salir ya, tengo que ir. La situación es muy difícil. Yo estoy aquí con todas las herramientas necesarias para poder hacer teletrabajo, pero ya necesito salir a la calle a estar con mi equipo de trabajo, y ya pasó mi tiempo de cuarentena. Esperemos que me den de alta en estos días y poder salir a seguir trabajando y apoyando desde el territorio en la comunicación. Lo estamos haciendo, tenemos un buen equipo de trabajo, la SECOM. Yo mando un fuerte abrazo y saludo a mis colegas de comunicación de distintas instituciones, y sobre todo de la Secretaría de Comunicación, que están haciendo un esfuerzo sobrehumano. La verdad que 24 horas trabajando en el frente. Están en Guayaquil, ya están aquí un gran equipo de trabajo y arriesgando su salud, pero haciendo lo que hay que hacer para salir adelante, así como los médicos, policías, militares, todos los que están ayudando, el equipo de la vicepresidencia, el vicepresidente que está al frente en territorio, todos arriesgando su salud por salir adelante, y yo creo que lo vamos a lograr. Solo le pedimos algo a la ciudadanía. Estamos haciendo un esfuerzo muy duro, es una situación muy difícil, pero la ciudadanía solo tiene que hacer una cosa, es quedarse en casa. Es lo único que les pido, y se los digo como un paciente asintomático. Estos días me he sentido bien, salvo una tos muy ligera, no he tenido fuertes síntomas, pero así como yo, hay muchos que están asintomáticos, y por no hacer, y no saben que llevan el virus, pero por salir a jugar a la esquina pelota, por salir a verse con sus amigos, están contagiando gente. Entonces no se confíen, se los digo yo como un portador del coronavirus asintomático, no se confíen, están poniendo en riesgo la vida de las otras personas. Hagan caso, por favor, y quédense en casa, es la mejor forma de combatir esto. En Guayaquil la situación es más compleja, en el Ecuador el Ecuador entero no tiene la situación de Guayaquil. Acá la situación es muy dura y se está trabajando duro, muy fuerte por salir adelante. No solo el gobierno, la empresa privada, la ciudadanía, todos unidos estamos tratando de salir adelante, y lo único que necesitamos es que la ciudadanía colabore en lo que tiene que hacer, que es quedarse en casa. Yo sé que es difícil para los que no tienen alimentos, pero el gobierno ya está en un trabajo fuerte de entrega de kits de alimentos. Ayer, hablando con Iván Granda, creo que van más de 200.000 o 250.000 kits de alimentos entregados, para que las personas que no trabajan el día a día por lo menos tengan alimentos para 15 días. Eso se está haciendo, se está entregando el bono de $60. Entendemos que hay gente que vive el día a día, pero el gobierno se está preocupando de eso, con el apoyo de la empresa privada. Los kits de alimentos es con la empresa privada, también con donaciones de la sociedad civil. Entonces, se está haciendo
todo a nuestro alcance para salir adelante, pero queda una inquietud final que bien vale la pena evacuarla, Gabriel. Conociendo tus funciones como secretario general de comunicación de la Presidencia de la República, tú trabajas muy cercanamente con el presidente Lenín Moreno y con el vicepresidente Otto Sonnel-Kölzner. La cercanía con los dos principales mandatarios, siendo coronavirus positivo, ¿no desencadenó una alerta con respecto a los dos primeros mandatarios de Ecuador? No, con el presidente de la República ya se habían tomado las medidas de seguridad necesarias con la debida anticipación. Cuando vine, yo estuve, en mi caso particular, estuve acá en Guayaquil desde el inicio, desde el caso cero. Estuve aquí, entonces tuvimos todas las precauciones para evitar contacto con el presidente directo, porque yo estaba en campo, yo estaba en territorio, y en el COE, miren esto de aquí también es interesante, sí, con la mascarilla, guardando distancia, siguiendo las recomendaciones, nadie salió de mi círculo cercano, nadie salió positivo. Salieron la mayoría, casi todos negativos, y el vicepresidente se hizo las pruebas, también está negativo, él se protege, ustedes lo ven en las imágenes con guantes, mascarilla, todo. Entonces sí sirven las medidas de protección. Eso es lo que les puedo decir en base a mi experiencia. Y no hubo mayor riesgo en las Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel, por habernos atendido. Escucharon declaraciones del licenciado Gabriel Arroba Soria. Él es secretario general de comunicación de la Presidencia de la República. Como lo han escuchado, coronavirus positivo, asintomático, está a la espera de un resultado para reintegrarse a sus actividades normales.